La nueva evangelización nos recuerda de cómo el demonio, el mundo y la carne tientan de manera voraz a aquellas personas que son llamadas a la vida consagrada. Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Antes de comenzar con este video queremos darle las gracias a un suscriptor que nos envía material de vez en cuando a nuestro correo, L.A. Nazareth, y en esta oportunidad inspiró este tema. La nueva evangelización nos recuerda de cómo el demonio, el mundo y la carne tientan de manera voraz a aquellas personas que son llamadas a la vida consagrada. La nueva evangelización que impulsaron muchos modernistas después del Concilio Vaticano II ha continuado empujando la agenda a tal punto que ya todo se desploma. Nos recuerda la sequía de vocaciones en la actualidad, con excepción de algunas órdenes tradicionales. Después del concilio, la insistencia era de que las monjas fueran actualizadas, que pisaran tierra y se dejaran de andar por las nubes, que estuvieran al mismo plano que cualquier persona. Tenemos como ejemplo a la hermana Cristina en nuestros días, una monja de competencia, donde su atractivo es el hecho que es de una orden religiosa, que bajo la siempre excusa de recoger dinero para los pobres, denigran la imagen de aquello que Dios ha separado para él. Verán, la confusión de la verdadera identidad de vida religiosa, tanto en las vocaciones sacerdotales como en las de las religiosas, es de tal confusión y está tan a la par con todo lo que es Concilio Vaticano II, como por ejemplo en el documento Lumen Gentium, donde se pone al mismo plano a la Iglesia Católica con las demás religiones y sectas producidas por el hombre. Tenemos el triste ejemplo de la ex monja, la hermana Gabriela, de la congregación de las dominicas, cuyo nombre era Janine Deckers. Ella fue mejor conocida como la hermana Sonrisa. Tal vez la gran parte de los que me escuchan recuerden una canción llamada Dominique Nique Nique. Bueno, seguramente la habrán escuchado en español, que es muy bonita, pero la original está cantada por esta monjita de origen belga que pertenecía a la Orden de los Dominicos en Francia. Esta canción llegó a ocupar los primeros lugares de música en Norteamérica. Solamente en el año 1962 vendió 2 millones de copias. Hasta le hicieron una película que se tituló La monja cantadora, que era sobre su vida. Así que esto pareció extraordinario.
mostraba con un ejemplo más que la iglesia daba señales de apertura al mundo, donde le permitía llenarse de un fresco aire y de un humo también. De esta manera, la hermana contribuiría a poner al alcance de la iglesia al mundo. Ella representaría el nuevo rostro de la fe de la iglesia. Una nueva iglesia donde las enseñanzas del magisterio serían reemplazadas por un magisterio que escucha, un magisterio que es inclusivo, un magisterio que hace encuestas para saber lo que opina la gente. Un magisterio donde la posición suprema y de autoridad para condenar los errores se echará a un lado en favor del diálogo con el mundo, pasando a ser un socio. Pero no tardó mucho cuando esta luminaria, la hermana Sonrisa, cayese de un pedestal de manera trágica. Ella se marchó del convento y abandonó su vida religiosa con la esperanza de continuar con su carrera musical, pero nunca más captó la atención del público ahora que no vestía su hábito de monja. Ya había servido el propósito y ahora era olvidada. Esto la amargó y se convirtió en una revolucionaria más radical en sus pensamientos. Estaba frustrada sobre todo por el fracaso del concilio de no haber implementado todas las reformas. Ella inclusive compuso y lanzó una canción en el año 1967 defendiendo el uso de anticonceptivos. La canción se llamó Gloria a Dios por la pastilla dorada. A pesar de su rechazo a las enseñanzas de moral, Jeanine tuvo un breve éxito de retorno al ámbito católico en el año 1973, que fue cuando el cardenal Suenens, masón reconocido, la introdujo al movimiento de la renovación carismática, donde cantó para los que asistían a estas asambleas. Sin embargo, no duró mucho. A raíz de esta situación, esto le trajo mucha depresión y peor aún, la arrastró a vivir una perversa relación, la cual la llevó a cometer junto a su pareja suicidio por una sobredosis de barbitúricos y alcohol en el mes de marzo de 1985. Dios elige las almas que quiere para Él completamente, las cuida, les da protección. En la parábola de la viña del Señor leemos: había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Esa viña es el alma, que Dios la ha creado, nutrido, la ha protegido con su debido muro. En el caso de los consagrados a la vida religiosa, preservándolos de las influencias del mundo. En el caso de esta religiosa, su viña fue atacada por influencias que la corrompieron, y cuando el amo de la viña vino a buscar sus frutos selectos, encontró un viñedo devastado por bestias salvajes. La caída trágica de esta religiosa, y peor aún, su muerte, representa un microcosmo de lo que ha ocurrido a los miembros de la Santa Madre Iglesia en estos tiempos. Hace años había una saludable y protegida viña, con muchos trabajadores produciendo muchos frutos. Isaías nos dice
Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de uvas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada, y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarpas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Esta es la viña que vuelve a citar nuestro Señor, que cita el Evangelio de San Mateo. El Señor la cercó con su ley, encargó a sus ángeles y ministros sacerdotales a cuidarla, y también le construyó una torre para ayudar a la viña a preservarla de todo error. Esta viña de Cristo la dejó bajo la protección de la Santísima Virgen María, quien es, como dice el Cantar de los Cantares, ella es la torre de David, la cual está construida con cientos de baluartes que cuelgan de esta. Pero este viñedo, en este viñedo elegido, este viñedo ha sido invadido por herejías modernistas y los enemigos de la fe, que desde adentro de la misma viña la han tratado de destruir. La apertura de las ventanas de esta viña trajo el humo de Satanás más que el aire fresco. La remoción de las barreras protectoras y de las torres de la ortodoxia y la disciplina, así como la apertura al espíritu revolucionario del mundo, hizo a la viña susceptible a la invasión y destrucción. Los escándalos, los bancos vacíos, el cierre de iglesias, los abusos litúrgicos y el abandono de la vocación de clérigos y laicos de la única iglesia que nos salva. Y lo más triste es que la revelación divina ha sido cambiada, confundida, ignorada como algo anticuado. Y esto nos tiene que recordar la profecía de Isaías, pues muchos católicos están confundidos como ovejas sin pastor, que se han vuelto algunos muy amargados, otros no tienen ni idea de lo que ha ocurrido y entonces rezan, viven y creen novedades totalmente ajenas a la fe de nuestros ancestros, y otros han cometido suicidio espiritual alejándose de este viñedo por pastos más verdes, buscando pastos más verdes que no existen. Buscando a estos pseudopastores, pseudoiglesias que no pueden salvar a nadie, y otros que se dan cuenta de la destrucción, han cultivado pequeños lotes dentro del viñedo para conservar la fe. En otras palabras, ya los católicos no hablan el mismo idioma, no tienen la misma fe y ahora diametralmente opuestos en asuntos de moral. Así que ahora tenemos católicos a la carta, tenemos a los carismáticos, a los liberales, a los neoconservadores, a los novojordos e inclusive a los católicos sede vacante. Y finalmente a los católicos de la tradición que simplemente quieren rezar, creer como los católicos que siempre han creído y han rezado. Estamos cosechando el fruto de Vaticano II, un fruto ácido, dañado, no solamente para la Iglesia, sino para la humanidad.
porque así como va la Iglesia Católica, va el resto del mundo. La Iglesia marca la pauta. Por ejemplo, hay documentos producidos por el Segundo Concilio del Vaticano, como Nostra Aetate, que promueve el indiferentismo religioso, y otro documento, Dignitates Humanae, que dice que nadie debe ser forzado de manera contraria a sus propias creencias. Bueno, pero si es que la Iglesia siempre ha dicho esto, que nadie debe ser forzado a abrazar la fe. Pero, por cierto, la fe es un acto interior. Pero lo que el documento continúa diciendo es algo totalmente nuevo. Este dice esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Bueno, pero ¿cuáles son esos límites? Porque como hay separación de la Iglesia del Estado, ¿quién le dice a los gobernantes cuáles son los límites de, por ejemplo, los satanistas? Por ejemplo, estos ya promocionan sus actividades después del colegio, ya abiertamente. Entonces, esto de libertad ilimitada a la conciencia, opinión, a la prensa, inclusive en asuntos de moral, es muy peligroso y es lo que nos ha traído esta desgracia que estamos viviendo. Con conciencias deformadas, sin el temor de Dios, que continúan deformando la mente de las personas, desviándolas en los verdaderos valores morales. Y es aquí que en esta deformación se levantan generaciones que han estado dormidas y ahora reclamando una libertad que es más bien, o suena más bien, un libertinaje, porque no hay conversión. Una libertad que se reclama para continuar llevando la vida como antes. Sin conversión, arrepentimiento, sin Dios no podemos salir adelante de esta crisis, porque esto solo lo arregla Dios. Por eso es que debemos retomar las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, no solo en la liturgia, sino en todo. No vaya el Señor a encontrar nuestro viñedo arruinado, pisoteado por las bestias.